Vamos a empezar con este sistema masa resorte, sección 3.8, y tenemos básicamente tres tipos de sistema masa resorte. El primer sistema masa resorte que vamos a estudiar es el armónico simple. Acá lo vamos a poner como movimiento libre no amortiguado. Y este sistema es de la siguiente manera. Piensen ustedes que tenemos un resorte que está sujeto a un soporte. Ese resorte tiene una elongación natural, como vemos acá en esta primera imagen. Posteriormente al resorte se le acopla una masa que tiene allí cierto peso y por efectos de la gravedad va a elongar el resorte. Pero la masa va a elongar el resorte hasta un punto que alcanza el equilibrio. Va a quedar ahí suspendido. Este va a ser nuestra posición de equilibrio del sistema masa-resorte. Bueno, y después de eso tenemos a partir de esta posición de equilibrio, que será x igual a 0, podemos elongar el resorte. Acá para la convención del sistema, vamos a suponer, o lo vamos a tomar de esta forma. Hacia la parte de abajo será x positivo y hacia la parte de arriba será x negativo. Es decir, hacia abajo tendremos un desplazamiento positivo y hacia arriba tendremos un desplazamiento negativo. ¿Bien? Tendremos un desplazamiento negativo. Ese será el primer modelo de sistema masa resorte. Luego vamos a ir haciendo algunas modificaciones a a ese sistema. Vamos a ir agregándole tal vez más cosas y ahí vamos viendo. Una vez teniendo ese sistema así, vamos a ver cómo modelar la posición de la masa en todo instante de tiempo. ¿Qué es lo que queremos? Modelar la masa, la posición de la masa en todo instante de tiempo. Bien. Bueno, acá vamos a usar algunas cositas de física. Entre otras cosas, estamos utilizando la ley de Hooke, ¿cierto? Para lo que viene siendo el comportamiento del resorte. Recordemos que la ley de Hooke establece lo siguiente. En la ley de Hooke se establece lo siguiente, que la fuerza va a ser una constante de restitución por el desplazamiento S, ¿cierto? Esta constante, bueno, esta constante K es propia al resorte, es algo que es característico del resorte. De hecho, en algunos laboratorios de física se puede obtener el valor de estas constantes de manera experimental y la verdad se hace utilizando la ley de Hooke y se hace utilizando la ley de Hooke y varias masas, ¿no? Conociendo las masas y mirando los desplazamientos. Bueno, con la ley de Hooke, haciendo un balanceo de fuerzas, se establece esto a partir de la segunda ley de Newton, que la masa por la segunda derivada del desplazamiento en últimas va a ser menos k, esa constante del resorte, por x, que es el desplazamiento. Bien, es decir, nosotros vamos a trabajar con este modelo. El modelo que describe el desplazamiento x en todo instante de tiempo es así. Bien, de esta manera. Donde k es la constante de restitución del resorte. Pero la presentación que vamos a trabajar, bueno, aunque es esta, realmente la que vamos a trabajar nosotros será este, ya vamos a ir haciendo acá algunas deducciones a partir de esto. Acá esto será más, perdón, acá no es m, es x, kx. Esto más kx igual a 0. Una vez teniendo esto de esta forma, entonces vamos a
hacer las siguientes consideraciones. Cuando tenemos la ecuación diferencial de esa manera, y bueno, la voy a volver a escribir por aquí, la ecuación diferencial de la forma m segunda derivada del desplazamiento más kx igual a 0, dividimos toda la ecuación diferencial en m y queda segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y acá pues nos quedará más k sobre m x igual a 0. ¿Bien? La idea es que a esto que está aquí, lo vamos a llamar, a esto que está aquí, lo vamos a llamar omega cuadrado, de esta forma, omega cuadrado. ¿Para qué? Ya vamos a ver en qué nos va a servir considerar esta cantidad como omega cuadrado. Y de hecho, cuando necesitemos el valor de omega, simplemente como estamos viendo acá en la forma de la solución, pues ¿quién será ese omega o ese w? Ese será pues la raíz cuadrada de k sobre m, ¿vale? La raíz cuadrada de k sobre m. Bien. Esta forma nos permite analizar realmente cómo son las soluciones. Veamos. Si nosotros tenemos esta presentación para la ecuación diferencial que modela el desplazamiento en todo instante de tiempo, tenemos esta forma, donde, bueno, el omega cuadrado es k sobre m, vamos a poder analizar esto como una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿cierto? De coeficientes constantes. Es decir, a partir de esto podemos establecer nuestra ecuación auxiliar. ¿Quién es nuestra ecuación auxiliar? Esto va a ser m cuadrado más ¿quién? Más w cuadrado igual a 0, ¿cierto? Más ese omega cuadrado igual a 0. A partir de esto vamos a tener las siguientes raíces. Las siguientes raíces, bueno, ¿cuáles son las raíces de esto? Las raíces de esto es w sub i y menos w sub i, la unidad imaginaria, ¿vale? Esa unidad imaginaria. Teniendo estas dos raíces, entonces, claro, a partir de estas dos raíces tenemos la solución general. La solución general porque la ecuación diferencial es homogénea. ¿Cómo es la solución general? Bueno, va a ser C1 coseno de WT más C2 seno de WT. Bien, teniendo en cuenta cómo son las raíces. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer con este. Bueno, a partir de eso no resulta nada difícil escribir la ecuación de movimiento, que precisamente describe el desplazamiento en términos del tiempo. Pero hay preguntas que no podemos obtener respuesta a partir de esta forma. Y ya vamos a ver qué tipo de preguntas y qué hacer con ese tipo de preguntas. Entonces, bueno, algunas cosas para tenerlas allí de terminología. El periodo, cómo se calcula el periodo para una función de este estilo. El periodo es 2pi sobre w, y ahí es donde empezamos a utilizar el w, el omega, de manera individual. Es decir, ya no estamos utilizando el omega cuadrado. Este va a ser el periodo. La frecuencia, esa frecuencia pues va a ser 1 sobre t. La frecuencia va a ser 1 sobre t. Y bueno, básicamente eso para lo que vendría siendo esas cositas de notación. En algunos momentos vamos a hablar de la amplitud, pero para eso necesitamos hacer algunas cosas más. Con respecto a este problema de movimiento, miremos este ejercicio, analicemos un poco este ejercicio. No tiene realmente cosas muy difíciles, pero hay cositas que tal vez necesitamos resaltar, necesitamos recalcar. A ver, bueno, primero dice, eh, una masa pesa 2 libras, que pesa 2 libras, estira un resorte 6 pulgadas. Acá algo importante, muchachos, como estamos viendo nosotros en la ecuación diferencial, si lo que queremos es establecer la forma de la ecuación diferencial y por lo tanto la forma de la solución, necesitamos conocer algunos datos. ¿Qué datos? Si ustedes observan, voy a volver a escribir la ecuación diferencial
esta ecuación diferencial, los únicos datos que necesito conocer son ¿qué? El valor de K, quién es K y quién es M. Si conozco eso, simplemente reemplazo acá o directamente a partir de esto calculo el valor de omega y con eso escribo la solución general. ¿Bien? Pero realmente me interesa, por lo pronto, conocer estos dos datos. Entonces, bueno, vamos a mirar a partir del enunciado cómo establecer esos datos. Bien. Dice, una masa que pesa 2 libras estira un resorte 6 pulgadas. En t igual a 0, la masa se libera desde un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4/3 pies cuadrados sobre segundo. Determine la ecuación de movimiento. A ver, ¿cómo obtengo el K y cómo obtengo la masa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo obtengo el K y cómo obtengo la masa? Bueno, primero dice una masa que pesa 6 libras. Una masa que pesa 6 libras. A partir de ahí podríamos obtener el valor de la masa. La masa no son 6 libras, porque las libras no son unidades de masa, ¿cierto? Son unidades Profesor, de peso. Entonces, tenemos nosotros que la masa, porque bueno, el peso es que es masa por gravedad, ¿correcto? De esta manera, la masa es el peso sobre la gravedad. Dicho lo cual, ¿quién es la masa para este caso? Tenemos que pesa 2 libras, que pesa 2 libras. Para este caso, ¿qué vamos a utilizar como la gravedad? La gravedad será 32 pies, ¿cierto? Sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con las unidades, muchachos. Mucho cuidado con las unidades. Es decir, que obtenemos nuestro primer dato de los que quería obtener. Y ese primer dato, ¿cuál es? Bueno, que la masa es un 16avo. ¿Y qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene eso? ¿Slug? Libra Exactamente. pulgada. Estos son SLUG. Estos son SLUG. Si no están relacionados con este tipo de unidades, necesitamos, bueno, que ahorita si quieren vemos ahí en internet qué es un SLUG. Y realmente los SLUG se utilizan como las unidades de masa en este tipo de sistemas. Es decir, en el sistema de unidades donde se están utilizando pies, ¿cierto? Se están utilizando libras. Acá, por ejemplo, no utilizamos newtons para lo que viene siendo la fuerza, ¿cierto? Porque newton, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo, ¿cierto? Perdón, bueno, sí, en esos newtons aparecen las unidades de metros. Entonces no podemos utilizar newtons acá, acá se utilizarían dinas. Bueno, tenemos la masa, un 16avo de Slug. Ahora, ¿quién es el valor de K? ¿Quién es el valor de K? Para esto necesitamos usar la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que la fuerza, ¿cierto? La fuerza que es aplicada sobre el resorte es igual a ¿qué? Al valor de K, es igual al valor de K por el desplazamiento, ¿sí? Observe que dice que cuando se conecta o se pone la masa de 2 libras, eso estira el resorte 6 pulgadas. Tenemos el desplazamiento por efecto de esa fuerza en el resorte. Es decir, que la fuerza, ¿quién es? La fuerza serán las 2 libras. ¿Bien? ¿Y esto igual a qué? ¿Esto igual a qué?
¿Acá por quién? Por 6. 6. Bueno. A ver si observamos algo. Si ustedes observan, por ejemplo, la gravedad, ¿qué unidades tiene? A pies. Si vemos la velocidad, ¿qué unidades tiene? Pies. Es decir, nosotros no podemos trabajar acá esto con pies, perdón, con pulgadas, ¿sí? ¿Qué pasa a pies? Hay que pasar todo a pies. Listo. Entonces, segunda observación, las unidades que sean uniformes, muchachos. Esas unidades deben ser uniformes. Yo no puedo trabajar unas cosas en pulgadas. Es decir, si acá me dijera esto tantos centímetros, no, tampoco puedo trabajarlo en centímetros. Tengo que trabajarlo en pies y eso me lo está diciendo básicamente las unidades en las que estoy trabajando, la velocidad y la que estoy trabajando la aceleración. ¿Bien? Entonces acá tengo que trabajar todo esto en pies. Es decir, que 6 pulgadas, ¿cuántos pies son? Bueno, resulta que un pie son 12 pulgadas, ¿cierto? Es decir, que 6 pulgadas, ¿cuántos pies son? Un Entonces, medio. exacto. Esto de acá es un medio de pie. Es decir, que acá esto sería K por un medio. Y ahora sí, K, ¿cuánto vale? K vale 4. Vale, con esto ya estaría, ¿no? K vale 4, M vale un 16avo. K vale 4, M vale un 16avo. Igual, y bueno, con esto ya podríamos establecer la ecuación de movimiento. Y vamos en dos partes, ¿no? A ver, voy a borrar todos estos dibujos. La ecuación de movimiento. Para la ecuación de movimiento, pues vamos a tener en cuenta que la ecuación diferencial es la siguiente. Tenemos la masa que es un 16avo, ¿cierto? La masa que es un 16avo de la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más el valor de k, que es 4 por x igual a 0. Esta sería inicialmente la ecuación diferencial. Si nosotros multiplicamos toda la ecuación diferencial por 16, nos queda segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, esto más 64, x igual a 0. Es decir, este 64 que está apareciendo acá, este es nuestro w cuadrado, nuestro omega cuadrado. Es decir, que a partir de esto, ¿quién es omega? Omega es 8. Si ya sea que utilicemos esta forma de la ecuación de movimiento o ya sea que a partir de esta ecuación diferencial establezcamos la ecuación auxiliar y por lo tanto las raíces, que las raíces van a ser más o menos 8i, entonces igual llegamos a la ecuación de movimiento. Es decir, la ecuación de movimiento, ¿quién es? La ecuación de movimiento de x de t será c1 coseno de 8t más c2 seno de 8t. Y eso describe el movimiento de la masa en ese sistema masa-resorte. Ahora, falta resolver el PBI, ¿cierto? Falta resolver el problema con valores iniciales, hallar C1, hallar C2. Para eso necesitamos establecer las condiciones iniciales. ¿Y cuáles son esas condiciones iniciales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? 8. La de 8 en T sub 0, ¿no? 8. Eso. Entonces la posición inicial, ¿cierto? X de 0 es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué, muchachos? Y no me digan que 8, porque nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Acá hay pulgadas. 2 tercios. Eso, entonces estos son 2 tercios. Bien. Y también tenemos una condición
inicial para la velocidad, ¿no? Entonces, x' en 0 es igual a ¿qué? Ojo que estos son menos 4 tercios. ¿Por qué menos 4 tercios? Porque la velocidad es ascendente. Ascendente. Tengan en cuenta el sistema de referencia. Por acá tengo mi posición de equilibrio, ¿cierto? X igual a 0. Por acá X positivo y acá X negativo. Es decir, que lo que esté por debajo de la posición de equilibrio, como dice acá, por ejemplo, para la posición inicial, está por debajo de la posición de equilibrio, entonces está a una distancia 8 tercios positivo en lo que es el sistema de referencia. Pero a partir de aquí, esto tiene una velocidad que apunta ¿en qué dirección? Apunta en la dirección negativa del eje de referencia. Recuerden que la velocidad tiene carácter vectorial, ¿no? Y pues acá tenemos un desplazamiento rectilíneo y pues esto solamente tendrá el signo positivo o negativo dependiendo de la dirección, ¿no? Entonces apunta de manera ascendente, va en sentido ascendente. La velocidad tiene entonces signo negativo. ¿Ven? Listo, teniendo eso así, ya identificado esas condiciones iniciales, podemos pasar a mirar la solución de, bueno, todo el sistema. Bueno, tal vez voy a borrarlo a la izquierda. Bueno, veamos por acá. Acá tenemos precisamente, bueno, la ecuación de movimiento, acá como está, ¿cierto? La ecuación de movimiento, como nosotros calculamos, es esto que está aquí. Por acá tenemos todas las conversiones. 6 pulgadas es medio pie, 8 pulgadas es 2 tercios de pie. ¿Sí? La masa es un 16avo Slug. ¿Qué otra cosa calculamos nosotros? El valor de K es 4. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos una primera forma de la ecuación diferencial. Esta es una segunda forma de la ecuación diferencial. Y ahora se hacen las cuentas, ¿no? Pues, como les digo, si ya tenemos muy claro cuál es la ecuación de movimiento en general para este tipo de problemas, simplemente calculo el W, lo reemplazo y ya está. O me voy a la ecuación auxiliar, tomo la ecuación auxiliar, ¿cierto? A partir de esta ecuación diferencial, tomo la ecuación auxiliar y calculo la forma general de la solución. Y ya lo que queda es someter esto a las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales, bueno, la posición 2 tercios, la posición inicial y la velocidad inicial menos 4 tercios. Ya lo que queda es calcular la primera derivada y sustituir estos valores en la función y en la primera derivada y se obtienen los valores de C1 y C2, que es lo que está acá. Y con eso estaría esta parte. Entonces, bueno, acá realmente no es muy difícil este tipo de problemas, pero hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes, muchachos, porque realmente para este tipo de problemas, por ahora lo único que me interesa saber es quién es K y quién es M. ¿Bien? Y, por supuesto, las condiciones iniciales, ¿no? Establecer bien esto. Si puedo establecer bien esto, entonces podría resolver sin ningún problema mi sistema masa resorte. Para este caso que tenemos un sistema masa resorte que es armónico simple, ¿sí? No amortiguado. Pero hay preguntas que con esta forma de la solución no se pueden responder. Considere usted, por ejemplo, esta forma de la solución. Y ahora yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la masa esté en la posición de equilibrio? ¿Cierto? Es decir, lo que estoy preguntando es quién esté para que x de t sea 0. Bueno, podría ser solamente algún t, ¿no? Algún t. Y de hecho, cuando uno analiza esto,
cuando uno analiza esto, por ejemplo, dice, bueno, puede ser que sea cuando t vale 0. Pero de hecho no tiene sentido decir cuando t vale 0 porque sabemos que cuando t vale 0 estás en 2/3, ¿no? Y empiezan a analizar, por ejemplo, acá. Básicamente necesito igualar esto a 0 y de ahí hallar un valor de t. Y bueno, ¿qué valor de t hace que eso se haga 0? Porque uno, bueno, diría, no sé, tal vez que se haga, ¿qué tendría que ocurrir? Que el coseno se haga 0, pero resulta que si el coseno se hace 0, el seno no va a ser 0 y viceversa. Es decir, básicamente necesito que me den cantidades y además, teniendo en cuenta estas constantes, de forma que esto se elimine, ¿no? Entonces ese problema se convierte en un problema complicado de resolver, aunque es un sistema masa resorte muy, muy sencillo. Un sistema de masa resorte muy sencillo, pero esa pregunta también que puede ser bastante sencilla, se convierte en una pregunta complicada aquí, ¿vale? Una pregunta complicada. Bueno, vamos a responder esa pregunta y para eso necesitamos hablar de la forma alternativa. Para estos sistemas masa resorte, a ver, la intención es la siguiente, muchachos. Mucha atención aquí. La idea es que nosotros queremos establecer una forma como esta. A partir de una forma como esta, quiero establecer esa forma que se conoce como la forma alternativa. Bien, va a ser la forma alternativa de la solución y esa forma alternativa de la solución sí me permite responder preguntas como la que hice. ¿En qué tiempos, por ejemplo, la masa pasa por la posición de equilibrio? Bueno, para dar un poco claridad con respecto a esto, vamos a ir a mirar, bueno, primero que nada para ver en términos de qué estoy escribiendo la solución. Bueno, miremos acá. La solución la voy a escribir de esta manera. Es decir, la voy a escribir en general como x de t es C1 coseno de WT más C2 seno de WT. Bien, más C2 seno de WT. ¿Esto para qué? Bueno, para ver respecto a qué se está resolviendo la forma alternativa, ¿no? Porque es posible que cambiando los valores de C1 y C2 acá, bueno, esto se convierta en algo que no podemos predecir. A ver, lo que me interesa sobre todo es ver que C1 es quien acompaña a coseno y C2 es quien acompaña a seno. ¿Bien? Es quien acompaña a seno. A partir de C1 y C2 yo voy a construir un triángulo. Voy a construir un triángulo y veamos lo siguiente. Básicamente piense que este es el origen de coordenadas, aquí. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este punto tiene coordenadas C2, C1. ¿Estamos de acuerdo? C2, C1. Y ahora podemos nosotros ver quién es el valor de teta, porque algo que estamos observando en la forma alternativa es que hay dos nuevas variables, A mayúscula y este phi. Este phi se conoce como el ángulo de fase. Y bueno, A precisamente será la amplitud. Esto me va a ayudar también a responder otras preguntas, ya vamos a ver. Entonces lo importante es, a partir de la forma general, yo quiero construir este triángulo y calcular este ángulo phi, que se describe con respecto a quién. Se describe con respecto al semieje positivo de x. Una convención para nosotros, muchachos. El phi, para nosotros, el phi, va a ser una cantidad que va a vivir entre menos pi y pi. Observen, abierto en menos pi y cerrado en pi. Esto va a permitir que la unicidad de la representación de la forma alternativa sea única. Y de hecho, si ustedes observan, acá estoy recorriendo todos los ángulos en los 4 cuadrantes de menos pi a pi.
Básicamente en un plano cartesiano estoy haciendo lo siguiente. Bueno, esto lo voy a escribir, pero también lo voy a borrar pronto. Básicamente estoy yendo acá desde menos pi y recorriendo todo esto así hasta llegar a pi. ¿Sí? No estoy dando la vuelta de 0 a 2 pi. No estoy dando esa vuelta de 0 a 2 pi. La estoy dando de menos pi a pi. Y como les digo, esta va a ser la convención para nosotros. Nosotros vamos a trabajar el ángulo de fase acá, viviendo acá. Si lo quieren trabajar en grados hexagesimales, pueden hacerlo de menos 180 grados abierto hasta 180 cerrados, aunque yo les recomiendo trabajar en radianes. La verdad recomiendo trabajar en radianes. Eh, pero si de pronto estoy por allá, no sé, en alguna respuesta me escribe que la respuesta es, qué sé yo, 3 pi medios. 3 pi medios, que sería el ángulo que está por acá abajo, ¿cierto? Este ángulo. Esto para nosotros no es 3 pi medios. Esto es menos pi medios. Bien, puede ser que esté ubicado en el mismo lugar del plano cartesiano. Pero si la respuesta es menos 3 pi medios, no quiero que la escribamos como 3 pi medios, ¿vale? Lo digo una vez, de pronto por ahí en un examen pongan ustedes una respuesta así. Entonces, no vale. Ya estamos advertidos, ¿no? Entonces, tener esto muy claro. Esto es importante para la representación, la unicidad en la representación, y ya vamos a ver, por ejemplo, por qué puede ser importante. Ya veremos. Bueno, el caso es, si nosotros tenemos este triángulo de acá, pues nos interesa conocer este phi, como ya dijimos, vive en el intervalo de menos pi a pi. Y bueno, ahora dependiendo de dónde esté ese punto, ¿cierto? Acá este punto está en el primer cuadrante. Vamos a poder calcular ese ángulo de fase. ¿Bien? Vamos a poder calcular ese ángulo de fase. Y de hecho, bueno, por acá dice que el ángulo de fase será ya sea seno de phi igual a esto, coseno de phi igual a esto, ¿sí? Pero realmente yo de acá no puedo despejar simplemente el ángulo de fase. Es decir, por ejemplo, yo acá, si conozco C1, conozco A, pues digo phi es seno inverso de C1 sobre A. Resulta que no funciona así. Ya vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que son estas funciones trigonométricas inversas y entonces entrar en detalles con algo de esto. Este A mayúscula se calcula de la siguiente manera. El A mayúscula se conoce como la amplitud. El A mayúscula es la amplitud, es decir, en esta forma alternativa, el A mayúscula es la amplitud y el phi es el ángulo de fase. El omega es el que traíamos de antes, ¿no? Es decir, es raíz de K sobre M. La amplitud precisamente se mide como raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Esta amplitud, entre otras cosas, permite responder preguntas como cuál es el desplazamiento máximo de la masa en el sistema masa-resorte. ¿Sí? Es decir, me permite saber hasta dónde va la masa y desde dónde va. También permite responder preguntas que se relacionen con eso. Y ya vamos a hacer preguntas a medida que avancemos. Por ahora vamos a concentrarnos un poquito en lo que es el cálculo del ángulo de fase. Ese cálculo del ángulo de fase. Entonces vamos, bueno, a ir por acá a esta pizarra. Voy a borrar todos estos dibujos. A ver, el ángulo de fase. Como ya dijimos, lo que me interesa por lo pronto es poder calcular bien este ángulo de fase. Entonces, bueno, vamos a poner por aquí un plano cartesiano. Así, este plano cartesiano. Y vamos a tomar un punto que tenga coordenadas por acá. Y como estamos, ojo, como estamos nombrando nosotros el punto C2, C1, ¿cierto? C2, C1. Vamos a mirar aquí en el PDF.
Como teníamos esto, C2 viene siendo el desplazamiento horizontal, C1 el desplazamiento vertical. Esto lo vamos a nombrar así y exactamente así, porque si lo nombramos al revés, vamos a tener problemas en lo que viene siendo el valor de phi. El cálculo de phi va a estar al revés. Y recordemos que ¿quién es C2? Quien acompaña a coseno. ¿Quién es C1? Quien acompaña a seno. Así de simple. Entonces, bueno, tenemos nosotros por acá eh, este punto, ¿cierto? Y a partir de este punto nosotros vamos a poder construir este triangulito. Bueno, realmente el triángulo no me interesa mucho. Lo que me interesa es calcular el phi, mi ángulo de fase. Pues acá tenemos C2, ¿cierto? Por acá tendremos C1. Tenemos por aquí C1. Listo. ¿Cómo calculamos entonces ese ángulo de fase? Bueno, algunas cosas, algunos casos que podríamos descartar, bueno, no tanto descartar, pero analizar muy, muy rápidamente. Primer caso, supongamos que C2 es 0, ¿cierto? C2 es 0 y C1 es positivo. Si C2 es 0 y C1 es positivo, estamos a lo largo del eje Y, ¿cierto? C2 0, C1 positivo. ¿Cuál es el ángulo de fase allí? El ángulo de fase es pi medio, ¿cierto? Ese como un primer caso. Como un segundo caso, entonces, ahora si C2 es igual a 0 y C1 es negativo. ¿Cuál es el ángulo de fase en ese caso? ¿Cuál es el ángulo de fase? Menos pi medios. Menos pi medios. Menos pi medios es el ángulo de fase. Menos pi medios. Tercer caso, que se puede también rápidamente, vamos a tomar C2 positivo y ahora C1 es igual a 0. Es decir, esto es un punto que se ubica sobre el eje X, ¿no? Sobre el semieje positivo. Ahí el ángulo de fase será 0. Y un cuarto caso, que es también rápido de analizar, ahora C2 es negativo y C1 es 0. Es decir, el ángulo de fase allí, ¿quién es? ¿Quién es el ángulo de fase allí? Si estoy en el semieje negativo de X. Pi. Exactamente, es pi. Por la forma que vamos a tomar el ángulo de fase, esto es pi. No menos pi, ¿vale? Listo, tenemos estos cuatro casos por lo pronto. Y ahora empezamos con la parte más interesante. Si nosotros tomamos, entonces, bueno, voy a ir moviéndome ahí entre el plano cartesiano y esto. Bueno, el quinto caso, vamos a tomar un quinto caso, vamos a tomar en total 8 casos, ¿vale? El quinto caso, ¿cuál es? El quinto caso es cuando nosotros tengamos C1 positivo y C2 positivo. Es decir, este es un punto que vive ¿dónde? Vive en el primer cuadrante. ¿Cómo calculo este ángulo? ¿Cómo calculo este ángulo, muchachos? Este phi, ¿cómo lo calcularían ustedes? A la tangente. La gente la menciona. Eso, porque acá tenemos para este ángulo, ¿cierto? Tenemos precisamente que la tangente de phi es ¿quién? Es el opuesto que va a ser C1 sobre el adyacente que es C2. ¿Sí? Es decir, que a partir de esto, tranquilamente phi es tangente inversa de C1 sobre C2. Bien, de C1 sobre C2. Listo, fácil el caso del primer cuadrante, ¿no? Bueno, vamos a recorrer ahora el segundo cuadrante. Sexto. Bueno, vayan a ir copiando y voy a ir moviendo hacia la parte de arriba. ¿Qué pasa entonces en el segundo cuadrante? ¿Qué característica tiene eso? Bueno, C2 es negativo y C1 es positivo. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora estoy en el segundo cuadrante. Ya no estoy acá en el primer cuadrante. Entonces, bueno, voy a borrar esto de acá. Tal vez no del todo, pero el pi, este pi sí. Eh, entonces, ahora estoy tomando un punto que esté por acá. Y bueno, este punto sigue teniendo coordenadas C2, C1. Por lo que ahora, bueno, acá esto va a ser el C2. Y bueno, C2 aquí será negativo, ¿no? No hay problema. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo calculo este ángulo de fase? Y ojo, ¿cómo será el ángulo de fase? El ángulo de fase acá es esto. Para el segundo cuadrante es esta cantidad, ¿no? Es esta amplitud. Esta amplitud que está acá. Este será phi. ¿Cómo se calcula? Va a ser pi Y medios menos más tangente del ángulo ese. o también. No, vete, espera. Phi menos tangente. Menos tangente de teta. Bueno, será menos tangente de... C1 sobre C2. Sí, A o ver, sea, y le restamos el ángulo a que ver, hayamos dice sacado. pi, por ahí dice pi menos Pi menos la tangente. tangente inversa o normal. No, pero la Inversa. tangente ¿Inversa de quién? de C1 sobre C2. De C1 sobre C2. A ver, ¿todos están de acuerdo con eso? Ese es el También se ángulo. podría pi medios más la tangente, ¿no? Mm, no. Pero la tangente de la parte de arriba. Hace también pi medios más Bueno, pero tangente sería de otra menos cantidad. 1 de C2 sobre C1. ¿Va? O sea, si consideramos este triángulo y este ángulo que está acá, ¿no? Es Sí, lo que no entiendo. y esa Sería, parte también. sería tangente inversa de C2 sobre C1. Sí. Así sí. Pero, de hecho, yo no termino de estar convencido de esta cuenta que están diciendo ustedes aquí. ¿Por qué? A ver, analicemos lo siguiente. Hay una propiedad, no sé si ustedes la recuerdan, eh, que se conoce como imparidad en una función. Y una función es impar si uno tiene que f de menos x es igual a ¿qué? A menos f de x. ¿De acuerdo? Resulta que hay funciones que son impares, como la función seno, y es una propiedad que vio uno por allá en cálculo 1 tal vez, que seno de menos x es menos seno de x. Resulta que esto lo mantiene la función tangente. Es decir, que la tangente de menos x es igual a menos tangente de x. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué estamos diciendo todo esto? Por lo siguiente, a ver, voy a borrar esto acá. Resulta que el hecho de que la función tangente sea una función impar me hace dudar de este resultado. Y vamos a ver por qué. Tengan en cuenta que para el segundo cuadrante C2 es negativo, ¿no? C2 es negativo y C1 es como, es positivo. Es decir, ¿cómo es toda esta cuenta acá adentro? Toda esta cuenta acá es negativa, ¿cierto? Esto es menor que Negativo. 0. Es decir, que acá yo podría esta cantidad sacar como un factor común menos 1. Qué sé yo, que no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Que acá adentro tengo un menos 5, entonces acá para la tangente inversa de menos 5 será algo negativo. Bueno, la imparidad no la puedo trabajar tanto en la inversa, pero si recuerdan la gráfica, la inversa también es impar, ¿vale? Resulta que esta cantidad tangente inversa de esto negativo va a ser negativo. Es decir, realmente acá tengo como pi más algo positivo, ¿sí? Más algo positivo, llamémosle teta.
cuando hago esta cuenta. Y si yo a pi le sumo algo positivo, de hecho me desplazo en sentido antihorario. ¿Sí? Profe, pero si yo tomo los lados, mejor dicho, los catetos como Los números positivos, sí. sí, Entonces, positivos. si tomamos el pi medios más el tangente a la menos 1 de C2 sobre C1. O tomo las distancias Por eso, positivas. mire, acá tengo C2, pero C2 es negativo. C1 es Distancia. positivo. Bueno, ahí puedo hacer Sí, algunos pero cambios, ¿no? O sea, pero así tomar como simplemente tal Una la como está magnitud. escrito, modificación no ahí. está bien. Sí, sí estamos claros que así como está escrito no está bien. Pues sí, sí, ya nos dimos de cuenta. Listo. Entonces, dicho esto, bueno, acá uno tendría que hacer algunas modificaciones. Algunas modificaciones, qué sé yo, esa modificación, tal vez si usted quiere toma acá valores absolutos. Y si tomo valores absolutos, está ok, está bien. Sí, yo también. Pero bueno, yo no sé si sea mejor tomar con valores absolutos o qué. Realmente en el segundo cuadrante esto funciona bien así si yo le pongo con más y se acabó. Y se acaba. No necesito pensar si acá tengo que meterle o no valores absolutos, la verdad. Pero bueno, cada cual lo trabaja como quiere. ¿Por qué funciona? Funciona, de hecho, por lo siguiente. Podemos ponerle allí un más precisamente porque todo esto es negativo. Incluso podríamos darle otra presentación. A ver, si usted observa, acá tengo este punto de coordenadas C2, C1. Acá en este espacio que dejé, tenemos el punto de coordenadas menos C2, C1, ¿cierto? Y si C2 es negativo, menos C2 es positivo. Acá tengo menos C2, el cual es positivo. Es decir, yo puedo calcular este ángulo que está aquí, llamémoslo teta, y este ángulo es este mismo teta, ¿sí? Es ese mismo teta. Precisamente simplemente es el mismo triángulo, pero reflejado con respecto al eje Y. Entonces ahora puedo calcular este ángulo de fase, es decir, ¿quién es teta? Básicamente, teta será la tangente inversa de quién? Será la tangente inversa de C1 sobre menos C2, ¿sí? Y pues ahora puedo escribir de esta manera simplemente, como pi menos la tangente inversa de esto, si lo quiero escribir con menos. ¿Bien? Hay muchas formas de escribir esto, muchachos. Ya estamos viendo que no sé, que póngale valores absolutos. Que use pi medios y use este ángulo de aquí, alfa. Que pongámosle acá menos C2 y pongámosle un menos. Que dejémoslo así tal cual está y pongámosle un más. Hay muchas formas de obtenerlo, eso es verdad. De Profe, hecho, pero pi menos tangente a la menos 1 no me da positivo eso. ¿cuál? Este, no. No porque, mire, analicemos el signo. C1 es positivo, pero C2 ¿cómo es? Negativo. Es decir, que menos C2 completo es como positivo. Es decir, todo lo que está dentro de esta tangente inversa es positivo y tangente inversa de algo positivo es positivo. ¿Sí recuerdan la gráfica de la tangente inversa? Que tiene asíntotas hacia menos pi, bueno, menos pi hacia menos infinito y pi hacia infinito. ¿Sí la recuerdan? Básicamente eso permite también pensar que la tangente inversa de algo positivo es positivo y la tangente inversa de algo negativo es negativo. A ver, estamos acá ¿estamos viendo el GeoGebra? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, acá vamos a dibujar precisamente, eh, vamos a ver si esto lo entiende así. Ahí está. Esa es la función tangente inversa, ¿sí? Es decir, tangente inversa de algo positivo se queda acá en algo positivo y tangente inversa de algo negativo es negativo. Dicho esto, entonces, claro, si yo pongo ahí C1 sobre menos C2, todo esto es positivo, entonces tangente inversa de todo esto es una cantidad positivo, y cuando le reste a pi, entonces me muevo en sentido horario. Es decir, realmente le estoy quitando este ángulo de acá. Bien. Bueno, ustedes pueden trabajarlo de cualquiera de esas formas, pero yo realmente me voy a quedar con esta, con el positivo. El valor absoluto. Bueno, si usted quiere se queda con el valor absoluto, yo no me voy a quedar con el valor absoluto.
A mí realmente me interesa es que podamos ver el análisis de esto, muchachos, y que podamos entender que, bueno, empezando hay varias formas de calcular este ángulo, pero quiero que calculemos bien este ángulo. Y a ver, yo me quedo con esta versión, yo me voy a quedar con la versión en la que phi es igual a pi más la tangente inversa de C1 sobre C2. Tengan en cuenta, acá C2 es negativo. Entonces acá realmente esta cantidad tangente inversa de C1 sobre C2 va a ser negativa también. ¿Listo? Yo me voy a quedar con esta versión del phi de ese ángulo de fase. Pero ya vimos, usted puede ponerle, qué sé yo, que valores absolutos, que puede ponerle acá un menos C2 y acá un negativo, que puede trabajar con pi medios y calcular el ángulo con respecto al eje Y. Bueno, realmente lo que me interesa es que usted lo calcule bien. Ya sea que usted sepa hacerlo de una forma u otra, me interesa que lo calcule bien. Si no recordaba cómo hacerlo, bueno, puede quedarse con esta versión o con la que mejor haya entendido. Bueno, a ver, ahorita voy a dejar acá un espacio y voy a escribir algo más para este ángulo. Para este ángulo que está acá. Tenemos séptimo caso. Vamos para el tercer cuadrante. Realmente primero, segundo y cuarto cuadrante pueden ser sencillos dependiendo de cómo lo veamos. Y ya les voy a mostrar. Pero lo que es el tercer cuadrante, el tercer cuadrante es el que se complica en varias cuentas. A ver, acá en el tercer cuadrante, ¿qué tenemos? Tenemos que C1 es como, C1 es negativo y que C2 es negativo. ¿De acuerdo? Tenemos ahí el tercer cuadrante. ¿Qué hacer en el tercer cuadrante? Bueno, voy a borrar por acá esto. Voy a dejar todos los puntos. Bueno, tercer cuadrante. Vamos a tomar acá un punto en el tercer cuadrante. Entonces acá este va a ser C2, ¿vale? Este va a ser C1 y tenemos el punto aquí. Tengan en cuenta, C2 es negativo, C1 es negativo, tengo este punto acá y a partir del punto, bueno, quiero el ángulo de fase. ¿Quién es el ángulo de fase? El ángulo de fase es esto que está aquí. Este es mi ángulo de fase phi. ¿Bien? Ese es mi ángulo de fase phi. Ahora, ¿cómo calculo mi ángulo de fase phi? Menos pi más tangente a la menos 1 de C1 sobre C2. Eso. Entonces, esto, y veamos. De hecho, cuando yo voy a hacer, observe, voy a tomar este punto y lo voy a reflejar. Va a ser este mismo de aquí. Bueno, ustedes ahí con una regla hacen todo con la misma escala, ¿vale? Es decir, este que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? Este va a tener coordenadas menos C2, menos C1. ¿De acuerdo? Acá entonces tenemos menos C1 y acá tenemos menos C2. Tengan en cuenta que C2 es negativo y C1 también. Ambos negativos. Es decir, si yo quiero calcular, claro, acá se me ocurre la siguiente idea, y es, bueno, si a menos pi yo le quito este ángulo de acá, ¿cierto? Le quito este ángulo de acá, entonces ya está. Resulta que ese ángulo es este mismo ángulo de acá. Y este ángulo de acá en el primer cuadrante ya vimos cómo calcularlo, ¿cierto? Este ángulo alfa, llamémoslo alfa. Este ángulo alfa, es decir, nuestro ángulo de fase phi en el tercer cuadrante, de hecho, será menos pi más alfa. Pero alfa, como ya habíamos calculado, esto, bueno, será menos pi más el alfa es la tangente inversa del opuesto, menos C1 sobre menos C2. Pero podemos hacer acá las cuentas, ¿cierto? Hacemos las cuentas de los signos y nos queda simplemente que el phi para el tercer cuadrante será menos pi más la tangente inversa de C1 sobre C2. Y ya está, ¿cierto? Entonces así calculo mi ángulo de fase para el tercer cuadrante. Nuevamente, acá puede hacerse esto de varias maneras, ¿no? Es decir, yo acá de pronto puedo tomar el menos pi medios y bueno, hacer algunas cuentas, pero la idea es que se quede con alguna versión
de cómo calcular el ángulo de fase y esa sea la que sepamos utilizar. Como les digo, no me interesa realmente cuál de todas las formas que hay usted utiliza para hallar el ángulo de fase. Lo que me interesa es que la halle, que lo calcule bien. Bueno, entonces, listo, vamos a tomar este resultado. Este va a ser como calcularemos el ángulo de fase para el tercer cuadrante. Tercer cuadrante, entonces tenemos que el ángulo de fase phi es ¿quién? Es menos pi más la tangente inversa de C1 sobre C2. Tengan en cuenta, muchachos, que por ejemplo yo este tangente inversa de C1 sobre C2 lo estoy utilizando en varios casos, pero ojo, no es lo mismo porque acá, por ejemplo, en el caso 5, C1 es positivo y C2 también, y en el caso 7, ambos son negativos, es decir, no necesariamente es lo mismo, ¿no? O sea, no estoy hablando del mismo punto ubicado en el mismo lugar del plano. Bueno, en el cuarto cuadrante, más o menos puede ser sencillo, vamos a verlo. Este será nuestro caso 8. Y este caso 8 que tenemos, básicamente tenemos que C2 es positivo y C1 es negativo. ¿Cómo se calculará ese ángulo de fase para el cuarto cuadrante? Bueno, voy a borrar por acá nuevamente unos dibujos. Voy a borrar esto por aquí. ¿Cómo se calcula en el cuarto cuadrante? Bueno, acá sí está un poquito borrado. Vamos a trazar nuevamente esto. Bueno, un punto por acá en el cuarto cuadrante. Vamos a tomar este punto con coordenadas C2, C1. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se calcula ese ángulo de fase? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se calcula, muchachos? Sería pi menos tangente de C1 sobre C2, ¿no, bro? No. Pi menos esa tangente. Eso queda como en el segundo cuadrante. No, de hecho, y como la tangente es negativa, queda en el tercer cuadrante. Tangente a la menos 1 de menos C1 sobre C2. A ver, vamos a ver. Menos tangente a la menos 1. Menos tangente a la menos 1. Sí, esa. Bueno, ¿cómo dicen ustedes? ¿Quién sería phi? Ya miramos. Menos tangente a la menos 1 Menos de, tangente de C1 sobre C2. C1 sobre Pero C1 C2. es negativo, entonces bailas. No sé. Bueno, de hecho acá funciona de una manera bien Valor sencilla absoluto de C1 y sale. y es con la tangente inversa, tangente de menos 1 de C1 sobre C2 y ya. ¿Sí? C2 es C1 es negativo, ¿no? Entonces todo este ángulo va a ser negativo. Eh, de hecho yo quiero este ángulo, ¿no? Este ángulo phi. Y bueno, ustedes pueden, vamos a ver cómo deducir esto. Que esto funciona así. Muchas veces lo que hace uno acá cuando está deduciendo estos ángulos, de hecho ustedes tal vez tuvieron que haber hecho un análisis como este, tuvieron que haberlo hecho en el curso de álgebra lineal, ¿cierto? En ese curso de álgebra lineal, y bueno, acá uno calculaba básicamente los argumentos para los números complejos, ¿no? Cuando se estudia números complejos se analiza cómo calcular el argumento en cada uno de los cuadrantes. Bueno, acá vamos a llamar a alfa esto, y de hecho como estamos viendo quién es phi, phi de hecho es menos alfa, ¿vale? Phi es menos alfa, acá está. Entonces, aquí alfa, ¿qué características tiene? Bueno, esto es C2, C1, este punto, ¿qué coordenadas tiene?
tiene coordenadas C2, menos C1. Tengan en cuenta, acá el C1 es negativo, ¿no? El C1 está por aquí, es decir, esto acá es menos C1. Y bueno, acá ambos comparten el C2, ¿no? Entonces ya sabemos cómo calcular un ángulo en el primer cuadrante, ¿no? Tenemos menos alfa, ¿quién es? Alfa será tangente inversa. ¿De quién? De opuesto, que será menos C1 sobre el adyacente, que es menos C2. Pero como vimos, ¿qué vimos nosotros? Con respecto, de hecho, la tangente inversa también es impar. Es decir, acá queda simplemente tangente inversa. ¿De quién? De C1 sobre C2. Es decir, en el tercer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante, el phi se calcula igual que en el primer cuadrante. Bueno, si usted le quiere poner un valor absoluto, ojo, ¿no? Si le pone su valor absoluto, ahí sí tendría que ponerle un menos adelante de todo eso. Pero se calcula bien así. Se calcula bien así. En el cuarto cuadrante. Es decir, cuarto cuadrante, tenemos que el phi es la tangente inversa. ¿De quién? De C1. Tangente inversa de C1 sobre C2. Y ojo una cosa, muchachos. Por ejemplo, de hecho, en el cuarto cuadrante, y en el primer cuadrante, uno puede trabajar tanto con tangente inversa, acá, puedo trabajar con tangente inversa o puedo trabajar con seno inverso. Es decir, en este primer cuadrante, yo puedo trabajar con seno inverso. Por supuesto que si trabajo con seno inverso, ya no va a ser seno inverso. Acá seno inverso, ¿quién es? Seno inverso del opuesto, ¿cierto? Que va a ser C1 sobre el adyacente. Este adyacente, ¿quién es? Este hipotenusa, ¿quién es? Es la amplitud, ¿vale? Es la amplitud. Entonces acá tendría que trabajar con seno inverso de C1 sobre la amplitud. Y de hecho, así mismo puedo trabajarlo para lo que es el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante puedo trabajar de la misma manera con seno inverso. Es decir, acá vamos a tener seno inverso. ¿De quién? De lo mismo, de C1 sobre la amplitud. En el primer y cuarto cuadrante funcionan bien las funciones seno y tangente inversa. Seno inverso y tangente inversa. ¿Y recuerdan que les dije que habíamos dejado un espacio acá para lo que era el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante, de hecho, tangente inversa no trabaja bien. A ver, ¿a qué me refiero con que no trabaja bien? Para poder hallar el ángulo, realmente estoy sumándole una cantidad, ¿no? Estoy alterándolo con una cantidad. Pero si usted mira el primer cuadrante, simplemente uso tangente inversa. Si mira el cuarto cuadrante, simplemente uso tangente inversa otra vez. Y lo mismo para el seno inverso. Es decir, seno inverso y tangente inversa trabajan muy bien en primer y cuarto cuadrante. Pero lo que es el segundo cuadrante, ninguna de las dos trabaja bien. Ni seno inverso ni tangente inversa. ¿Quién sí va a trabajar bien allí? Allí va a trabajar bien lo que viene siendo la función coseno inverso. Es decir, acá usted puede calcular eso así, o puede calcular esto como coseno inverso, simplemente coseno inverso ¿de quién? Entonces, ojo a los signos. Tengo un punto por acá en el segundo cuadrante que es C2, C1, ¿sí? Este ahora es C1, quiten esto aquí, esto es C2. Este punto, ¿cómo calculo yo esto? ¿Cómo calculo yo esto? Será entonces coseno inverso ¿de quién? Básicamente se está trabajando con esto, ¿no? Como con este triángulo. ¿Coseno inverso de quién? Será coseno inverso de C2 sobre A. Coseno inverso de C2 sobre A. Sobre A. Así. Pueden trabajarlo de esa manera. A ver, ¿por qué estoy diciendo todo esto y por qué sé que pasa de esa manera? Por lo siguiente. Resulta que cuando nosotros tenemos las funciones trigonométricas, seno de X, coseno de X y tangente de X, yo restringo, acá les hago una restricción
del dominio. ¿Para qué? Para poderlas invertir, ¿cierto? Para poderlas invertir. Resulta que cuando yo quiero invertir la función seno inverso por sí misma no es inyectiva y por lo tanto no es invertible. Pero si yo el dominio lo restrinjo, ojo, el dominio lo restrinjo en el intervalo de menos pi medios a pi medios, puedo invertirla, ¿sí? Puedo invertirla con el dominio restringido aquí. Es decir, que el seno inverso trabaja bien de menos pi medios a pi medios. Por lo tanto, en primer y cuarto cuadrante, resulta que la función tangente inversa se restringe en el mismo lugar. ¿Dónde se restringe tangente inversa para poderla invertir? De menos, bueno, pero este es abierto. Este es abierto, ¿no? Esto es de menos pi medios a pi medios abierto. Es decir, trabaja también tangente inversa, trabaja bien en primer y cuarto cuadrante. Pero coseno inverso, ¿qué restrinjo de coseno para poder invertirlo? Entonces coseno lo restrinjo de 0 a pi. Es decir, primer y segundo cuadrante. Para eso también yo podría utilizar entonces las funciones seno y coseno inverso dependiendo de dónde quiera calcularlo. Ya les digo, no me interesa realmente usted cuál utilice. Si utiliza alguna de las versiones del coseno, si utiliza alguna versión del seno o alguna de las versiones que vimos de la tangente, puede usar cualquiera de esas. No me interesa cuál utilice, lo que me interesa es que lo haga bien. O si tiene usted otra forma con el valor absoluto, lo que quiero es que lo haga bien. Quiero es que no se confunda y bueno, recomiendo que por ejemplo hagan como una especie de tablita, tal vez lo que estamos haciendo acá, y que ponga tal vez los resultados, así tal cual usted los entiende mejor y como los entienda mejor, pues así será como los irá a utilizar. Es lo que realmente quiero, ¿vale? Listo. Una vez haciendo este repaso, recorderis, vamos a volver a esta parte de los sistemas base resorte. Porque acá será importantísimo calcular el ángulo de fase, ya estamos viendo, para poder calcular esta forma alternativa. Entonces, calculando esta forma alternativa, puedo responder muchísimas preguntas. Tenemos entonces acá, bueno, el ángulo de fase se calcula dependiendo del cuadrante, ¿no? Calculo mi ángulo de fase, calculo mi amplitud y ya está. Escribo mi forma alternativa de la posición, o mejor dicho, el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio en el sistema masa resorte, así. Bien. Eso así. Bueno, entonces, vamos a mirar el siguiente, continuando con el ejemplo anterior. Bien, a ver, vamos a tomar de una vez este ejemplo anterior. A ver, creo que sí es el ejemplo, un sexto. Sí. Miremos nosotros acá el ejemplo, esta última función que conseguimos, muchachos. Quiero que escribamos esto en forma alternativa. Primero que nada, entonces, ¿quién es el C2? El C2 es 2/3, ¿cierto? Y el C1 es menos 1/6. Dicho lo cual, ¿quién es la amplitud? La amplitud es la raíz cuadrada de esos al cuadrado, ¿no? Es decir, de 2/3 al cuadrado más menos 1/6 al cuadrado. Bueno, miren ahí en la calculadora cuánto da esa amplitud. Raíz de 17 sobre 6. Raíz de 17 sobre 6. Listo. Raíz de 17 sobre 6. ¿Aproximadamente cuánto es? Denme 3 cifras decimales. 0,687. 0.687. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les creo, ¿no? Este es, bueno, tenemos C2, C1, que forma el punto. Como C2 es positivo, estoy tomando el punto 2/3, menos 1/6. Este punto, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, muchachos?
En el segundo cuadrante. C2, la primera componente es positiva Exacto. en el cuarto Ah, no, sí, sí, cuadrante. sí. Listo, se encuentra en el cuarto cuadrante. Como se encuentra en el cuarto cuadrante, puedo usar, por ejemplo, tangente inversa. Es decir, el phi, ¿quién es? Es tangente inversa de quién. Menos un sexto. ¿Es tangente inversa de quién? Bueno, tenemos acá tangente inversa y acá tenemos C1, que es menos un sexto, ¿cierto? Sobre C2, que es 2/3. Y bueno, hagan esta cuenta y me dicen cuánto da. Recuerden calcular en radianes, ¿no? A ver, tenemos acá tangente inversa, menos un sexto sobre 2/3. Menos 245. Menos 0.245. Ya le iba a decir, están radianes, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos menos 2. Perdón, menos 0.244. Bien, más o menos así. Y bueno, vamos a mirar entonces los resultados. Bien, vamos a mirar los resultados. Es decir, con esto, ¿cuál sería la forma alternativa? Voy a ahorrar entonces por acá. Voy a ahorrar por acá donde está C1 y C2. Y la forma alternativa, ¿quién será? Entonces la forma alternativa será x de t es ¿quién? La amplitud, ¿cierto? La amplitud raíz de 17 sextos. Y acá vamos a tener... Solo es raíz de 17 sobre 6. El 6 no lleva la raíz. Es decir, es raíz de 17 sobre 6. Ok. Ya es así. Vale. Entonces esto es raíz de 17 sobre 6, ¿cierto? Que es la amplitud. Y miren la forma. Esto será simplemente el seno de quién? Del WT, que es 8T. ¿Sí? Y acá entonces menos el ángulo de fase 2, 0.244. Bien, esa será nuestra forma alternativa. A ver, acá puede ser, no sé qué, vamos a mirar si los resultados son los mismos que tiene acá el ejercicio, porque puede ser que tenga algo diferente. A ver, acá tenemos el ángulo de fase según, esto es 1.816. ¿Por qué? A ver, el C2, a ver, acá estamos tomando, no, es que nosotros tomamos, ya vi. En segundo cuadrante. Y eso que, bueno, al principio miré esta forma, observe, no, C1 es el que acompaña a C1 coseno. es C1 es el que acompaña a coseno y C2 es el que acompaña a seno. ¿Sí? Bueno, realmente, ¿cómo se resuelve nuestro problema para esto? Porque nosotros lo estábamos tomando al revés, ¿no? Igual no cambia nada para lo que estamos calculando nosotros del ángulo de fase. Solamente observen, si yo no nombro bien, para nosotros el C2, ¿vale? El C2 es el que acompaña ¿a quién? A coseno, y el C1 es el que acompaña a seno. Pero claro, acá lo están nombrando. Miremos a ver cómo lo están nombrando acá. Acá tenemos el C1, ¿cierto? ¿El C1 es quién? El C1 es 2/3. Sí, el que acompaña a seno. Y el C2 es el que acompaña, perdón, el que acompaña a coseno es C1 para ellos. El que acompaña a seno. Es decir, realmente el punto tenemos que ponerlos al revés. A ver, ¿a qué me refiero? En la cuenta que estábamos haciendo, a ver, dos opciones para arreglar esto.
nosotros estamos tomando puntos de la forma C2, C1, ¿sí? Para mantener la misma forma de nombrarlo, simplemente vamos a cambiarlo así. O sea, toda la cuenta que hicimos allá en el tablero, pero para puntos C1, C2. Y es decir, donde esté C2 lo cambio por C1 y donde esté C1 lo cambio por C2. ¿Ya? Hacen ese cambio. O si no, entonces, a ver, aquí otra cosa que podríamos hacer sería simplemente, bueno, este resultado. Miremos, acá están tomando ellos el C1 lo están tomando para coseno y el C2 lo están tomando para el seno, ¿sí? Entonces, sí, básicamente hagamos eso. El cambio, el cambio para nosotros entonces será, para seguir manteniendo como teníamos ahí los nombres, C2 con coseno, ¿sí? C2 coseno y C1 con seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto allá en el otro lado va a ser de coordenadas C1, C2. Y entonces, por ejemplo, primer cuadrante era tangente inversa de C1 sobre C2, pues ahora es tangente inversa de C2 sobre C1. Es decir, intercambiamos estos, ¿sí? Tanto en el punto como en las ecuaciones que obtuvimos, ¿ya? Dicho esto, bueno, vamos a para obtener estos mismos resultados. Acá, por eso les digo, es importantísimo lo que viene siendo la notación y lo que viene siendo cómo estamos tomando. Cómo estamos tomando acá estos C1, C2 para poder calcular el ángulo de fase de una manera unificada, ¿no? Entonces, bueno, a ver, acá será al revés, ¿no? Dicho esto, dicho eso, esto estamos viendo, vamos a retomar entonces aquí el punto y vamos a mirar. Para nosotros el C2, ¿quién es? El C2 es quien acompaña a coseno, es decir, en nuestras cuentas, C2 sigue siendo ¿quién? C2 sigue siendo 2/3 y C1 es ¿quién? Menos 1/6, ¿sí? Menos 1/6. Es decir, que el punto no está en el tercer cuadrante. ¿En dónde está? Tenemos primera En coordenada negativa, segunda. está en el segundo cuadrante. Listo, si está en el segundo cuadrante, ¿cómo se calculaba ese ángulo de fase? Pi más tangente a la menos 1 de C1. Sí, Entonces acá tenemos lo siguiente. Aquí será pi más la tangente inversa, ¿cierto? Tangente inversa de C2, C2 que es 2/3, sobre C1 que es menos 1/6. ¿Sí? A ver cuánto da esta cuenta. 1.816. 1.816. Bueno, vamos a mirar este resultado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 1.816. Aquí está. ¿Sí? 1.816 es nuestro ángulo de fase. Listo, entonces hacer simplemente esa corrección. O bueno, no es tanto acá simplemente considerar el punto de esta manera, ¿cierto? El punto va a estar de esta manera. Es decir, C2 es quien acompaña a coseno, C1 es quien acompaña a seno, y nuestro punto tiene la forma C1, C2. Ya está. Y Siempre, profe. CO2 siempre va a acompañar al coseno. para nosotros sí. Ok. Puede ser que usted tome otro texto o tome algún libro, mire en internet y allá lo hacen diferente. Pero para nosotros C2 es el que acompaña a coseno. C1 el que acompaña a seno. Y esto lo establecemos así de una sola manera porque ya vimos que si yo intercambio, por ejemplo, estos nombres, nos da otra cosa, ¿no? Ya pasa de tener un punto en el segundo cuadrante a tener uno en el cuarto cuadrante. Entonces, para nosotros, C2 es quien acompaña a coseno, C1 es quien acompaña a seno, y el punto, entonces el punto que vamos a trabajar nosotros tiene forma C1, C2. Así va a ser el punto, y en base a este punto, dependiendo de dónde se encuentre, entonces vamos a revisar cómo calcular, ¿no? Y ya vimos en la tabla que tenemos ahí anexa, intercambiar simplemente los nombres de C1 y C2. Simplemente hacer eso, intercambiar nombres de C1 y C2. Bueno, voy a borrar todos estos dibujos y continuamos. Ojo, muchachos, una cosa que uno puede observar también acá en este tipo de problemas es lo siguiente.
A ver, por ejemplo, tengamos esta presentación así y tengamos esta otra presentación. Raíz de 17 sobre 6 seno de 8t. Y a ver a esto. 1.816. Le voy a sumar una cantidad. Esto. Es decir, la otra presentación que quiero escribir es más 8.099. Y ahora vamos a hacer algunas cuentas. Por ejemplo, ¿qué pasa si t vale 0 aquí? En la primera presentación. A ver, alguien que esté calculando en esta primera forma y alguien que vaya calculando en esta segunda forma. ¿Bien? Y me van dando los resultados. A ver, entonces en la primera forma, ingresen ahí en la calculadora esa forma, esa función. Y cuando t vale 0, ¿cuánto vale? Cero punto 66. En la primera forma. Y ahora en la segunda forma. ¿Cuánto da en la segunda forma? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Ahora si t vale, por ejemplo, 5. T vale 5. Primera forma, ¿cuánto da? Menos 0.569. Menos 0.569. Y en la segunda forma, Menos 0.568. bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Vamos, si le ponemos, por ejemplo, con 2 cifras, tal vez el compañero lo estará aproximando. Da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo. Y bueno, ¿cómo aparece este valor? Realmente es este mismo valor, es ese ángulo de fase phi más 2pi, ¿sí? Es decir, lo que hice fue hacer un desplazamiento de toda la función 2pi. Y claro, si yo hago ese desplazamiento, realmente ahí no estoy haciendo nada en la función seno. Pero ese ángulo de fase, depende de cómo yo lo escriba. Si yo lo escribo así, cuando yo haga una pregunta con respecto al tiempo, puede ser que tenga una respuesta. Cuando haga otra pregunta con respecto al tiempo, ahora en esta otra presentación, tiene otra respuesta. A ver, vamos a ver qué tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo ahora retomo la pregunta que teníamos al principio, ¿qué valor debe tomar el tiempo para que el desplazamiento sea cero? Es decir, que x de t valga cero, esté en la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo esto? Bueno, vamos a ir un momento acá a la pizarra en el otro, acá. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, acá tenemos la segunda presentación y la primera forma de la ecuación de movimiento es x de t, y acá es donde quiero que entremos a ver la importancia de escribir el ángulo de fase de manera única, y por lo tanto ese ángulo de fase por eso para nosotros va a ir entre menos pi y pi. Si usted lo toma de 0 a 2pi, tal vez cuando usted va evaluando valores no ve nada de diferente, ¿cierto? Puede ser que no vea nada diferente, pero de hecho sí hay algo diferente allí. Ya vamos a ver qué es. Bueno, acá vamos a tener un raíz de 17 sobre 6, seno de 8t, más, ¿recuerdan el valor? 1. ¿Qué? 1.816, si no estoy mal. Miremos acá. 8t, sí, 1.816. Listo. Entonces ahora, claro, yo voy a responder esta pregunta. Bueno, y la segunda forma, vamos a llamarle, qué sé yo, y de t. Raíz de 17 sobre 6, seno de 8t, más 8.099. Bien, 0. Así. De estos dibujos. Listo. Entonces voy a responder esta pregunta. Básicamente quiero saber cuál es el valor de t para que todo esto se haga 0. Es decir, x de t es 0, sí, solo sí. Observe, esto es un producto, ¿no?
pero esto es una constante que no es 0, es decir, ¿quién debe ser 0? Seno de 8t más 1.816 debe ser 0. ¿Y cuándo se hace 0 el seno? El seno de x se hace 0 cuando x es un múltiplo de pi. Es decir, acá el argumento, mucha atención acá, 816, debe ser un múltiplo de pi. Voy a escribirlo como npi, ¿sí? Donde n está en los enteros. Vale. Y claro, de acá despejo yo el tiempo, despejo el tiempo, y bueno, el tiempo, ¿quién será? Tenemos entonces acá npi menos 1.816, ¿cierto? Menos 1.816 sobre 8. Cuando tengo esta forma, entonces yo empiezo a darle valores a pi, perdón, a n. Entonces ustedes van a ir calculando, ingresen esto y acá esto lo vamos a ir cambiando, el n. Es decir, si n vale 0, ¿cuánto da el tiempo? De hecho, el tiempo, ¿quién va a ser? Menos 0.227. Menos 0.227, ¿me dice? Sí, Así. 27. Ahora, si n vale 1, 0.16. Bueno, 0.165. 165, listo. Si n vale 2, dejémoslo ahí, n igual 2. 0.558. 0.558, 558. Sí, Listo. Estos son tiempos en los cuales el sistema pasa por la posición de equilibrio. Claro está que este primer tiempo descartado, ¿no? Porque tiempo negativo no vamos a considerar acá, no tiene sentido para el problema. Es decir, que si la pregunta fuera, ojo, la pregunta fuera, ¿cuál es el primer tiempo en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio? Esta es la respuesta. Y se alcanza, en esta forma del tiempo, se alcanza cuando n vale ¿quién? 1. ¿Sí? Ahora veamos con la otra versión. Con esta otra versión. Entonces, ahora yo quiero saber cuándo y de t es 0. Y y de t va a ser 0 cuando el seno es 0, es decir, cuando 8t más 8.099 es igual a ¿quién? Es igual a un múltiplo de pi. Bueno, vamos a ponerle aquí, bueno, sí, pongámosle el mismo n. Y despejamos el tiempo. ¿El tiempo quién será? Bueno, será npi menos 8.099, 0. Así, sobre 8. Y ahora empezamos. Si n vale 0, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale t para n igual 0? Profe, ¿eso es un 8 en la parte de arriba? A ver, espera. Esto es npi menos 8.099 sobre 8. ¿Cuánto vale t? menos 1.012. Menos 1.012. Listo. Sí, ¿Cuánto vale cuando n vale 1? menos 0.619. Es 19. Cuando n vale 2, Menos 0.226. 226. Y cuando n vale 3, 0.165. entonces 0.165. Ojo, este es el primer tiempo positivo, ¿cierto? El primer tiempo positivo en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio, por el origen, ¿bien? Posición de equilibrio. Si usted mira, acá tengo el tiempo 0.165 y acá el mismo tiempo. Tengo el mismo tiempo, pero ojo, acá se alcanza cuando n vale 1, ¿no?
Y acá se alcanza cuando n vale 3. Entonces acá no tenemos unicidad en la generación de los tiempos. Sí es cierto que se tiene unicidad con los tiempos, es decir, si yo pongo n igual a 4, pueden mirar que esto es, según esto, 0.558. Debe ser eso. Es decir, cuando n vale 4, genero el tiempo que generé aquí cuando n valía 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aunque esté generando los mismos tiempos, no los estoy generando para el mismo valor de n. Y eso eventualmente puede tener algunas complicaciones o podría llegar a tener algunas dificultades. Entonces, para evitar eso, nosotros utilizamos el valor de phi del ángulo de fase entre menos pi y pi, de manera que el valor de phi será único, y al ser único el valor de phi, la forma en la que estoy generando los tiempos, cuando hago variar n, va a ser única también, y los tiempos van a aparecer en un orden también único. ¿Sí? Porque si yo le sumo ahí otras cosas a ese ángulo de fase, sí voy a ir generando los tiempos. Puede ser que esté generando los tiempos, pero no los estoy generando de la misma manera, ¿vale? En ese sentido, cobra importancia el ángulo de fase, y por ahora incluso no se ve mucha la necesidad más allá del orden en el que están apareciendo los tiempos. Igual van a aparecer los mismos tiempos, pero cuando nosotros estemos un poco más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, estos ángulos de fase, cuando estemos por allá en deflexión de vigas, esto que aparece el phi en la forma alternativa puede ser decisivo para la forma de las soluciones a cierto tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Cuando tenemos la forma alternativa, muchachos, se pueden responder preguntas bastante más complicadas que las que se podían hacer antes. Miren la forma de la solución, la forma general de la solución, acá en forma alternativa. Y ahora ya les pregunté qué se necesitaba para que x pasara por la posición 0, ¿no? Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué se necesita para que x pase por la posición 1? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que x valga 1? Es decir, x de t vale 1 si y solo si que. ¿Cuál es el valor del tiempo? Denme un tiempo. ¿Qué respuesta tiene? ¿Cuál es el valor del tiempo, muchachos? Dice que no se puede. Dice que no se puede. ¿Dónde dice que no se puede? En la calculadora. En la calculadora. Bueno, si por ejemplo la pregunta que yo les hiciera aquí fuera esta, usted no me puede escribir como syntax error para el tiempo, ¿no? Igual. No dice can't. O sea, no se puede. Le está dando como, ingresando como la ecuación, dándoles que lo resuelva, tal vez. Sí. Ok. Sí, efectivamente no se puede, muchachos. ¿Por qué? Piense que el sistema, acá tengo x igual a 0. Por acá vamos a tener la amplitud, que es la posición máxima que puede alcanzar esto. Y por acá menos la amplitud, ¿vale? Y la amplitud nos está dando raíz de 17 sobre 6, que es como 0.60 y algo, 0.68. Y claro, yo les estoy diciendo que
el tiempo para que esto alcance posición 1. Pues resulta que nunca va a ocurrir eso. ¿Sí? Precisamente la amplitud. Eso es importante cuando estemos resolviendo problemas de este estilo, tener en cuenta la amplitud, porque algunos problemas puede ser que cuando hacemos las cuentas no tengan sentido, no tengan solución así como lo están haciendo ustedes, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? La parte importante ahí es explicar el por qué. Y realmente el por qué es por la amplitud. La amplitud no va a permitir que yo responda preguntas con respecto a la posición más allá de la amplitud o más allá de menos la amplitud. ¿Bien? Pero si yo me mantengo en la amplitud, entre menos la amplitud y la amplitud, sí que puedo responder preguntas. Y entonces, a ver, para la clase, para la próxima clase, nosotros tenemos el examen al fin es el 16, ¿no? Yo por ahí ya les había escrito al WhatsApp. A ver, yo tengo por aquí anotado. Y el Entonces, 16. para la próxima clase, por favor, piensen en la siguiente pregunta. Quiero que averigüen cuál es el tercer tiempo. A ver, voy a escribirlo por acá. El tercer tiempo. Quiero que averigüen cuál es el tercer tiempo en el que la masa pasa por la posición vamos a poner 0,5, ese sí está entre menos la amplitud y la amplitud, 0,5, quiero que la masa pase por tercera vez por esa posición de manera descendente. Ojo a la pregunta, ¿no? Porque, bueno, acá yo tengo el sistema. Estamos trabajando todo para el problema que está en el texto, ¿no? Tengo acá el x igual a 0. Por acá tendré, recuerden que esto estaba inicialmente en una posición por acá, ¿cierto? Creo que era 2/3, si no estoy mal, con una velocidad ascendente, ¿no? Es decir, cuando empieza a avanzar el tiempo, si acá ponemos, por ejemplo, una línea de tiempo, bueno, de hecho por acá ponemos una línea de tiempo, esto empieza a ser algo de este estilo. Es decir, bueno, la amplitud va a estar por acá, pero como acá dice que va de manera descendente, entonces acá va a ser algo de este estilo, pasa por acá y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, a mí me interesa saber el tiempo en el que pasa por la posición un medio, qué sé yo, un medio puede estar por acá, el un medio puede estar por acá, pero acá será la primera vez que pasa de manera ascendente y acá la primera vez que pasa de manera descendente. Es decir, acá tengo el primer tiempo en el que pasa por esa posición de manera descendente. Acá vuelve a pasar por esta posición, pero es ascendente nuevamente y acá descendente otra vez. Es decir, realmente me va a interesar cuando pase por tercera vez este tiempo. Quiero saber cuál es este tiempo. Quiero que averigüen eso. El tercer tiempo en el que la masa pasa por esta posición 0,5 de manera descendente. La tercera vez que hace eso. ¿Bien? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, antes de que se vayan por acá les voy a tomar